Mis hermanos, buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, volvemos a nuestro tiempo de Apocalipsis. Espero que podamos estar disfrutando este tiempo y que sea de gran bendición para todos nosotros. Así que voy a invitarles a que oremos y vamos de una vez a nuestro tiempo de estudio. Señor, gracias por esta noche, gracias por el tiempo que nos das, gracias por tu palabra, Señor. Nos regocijamos en ella. Queremos aprender a disfrutar, Señor, de este tiempo del estudio de tu palabra en los diferentes aspectos, en los diferentes ambientes que tenemos aquí los días jueves. Ayúdanos, Señor, para que al estudiar los salmos, al estudiar la confesión, al estudiar Apocalipsis, nuestros corazones puedan ser animados, que aún este tiempo que podemos tener entre semana de estudio, pues pueda servir para nuestra reflexión, para nuestro aliento, para nuestra devoción. Mi Señor, como siempre, en tus manos ponemos este tiempo. Por favor, guíanos, ayúdanos. En Cristo nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Muy bien, voy a invitarles entonces a que abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer todo el capítulo como para tener un poco el contexto general. Voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas, quizás cambien algunas expresiones si usted tiene otra versión, pero tranquilo, no se preocupe. Vamos en la misma dirección. Dice la palabra del Señor así entonces, Apocalipsis capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12.000 estadios, 2.160 kilómetros. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió su muro 144 codos, 64,8 metros, según medida humana, que es también medida de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro de oro puro semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardonice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista.
Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una sola perla, la calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, mis hermanos, espero que esté siendo de mucha ayuda y de mucho aliento nuestro estudio de Apocalipsis. Permítame recordar la gran estructura que he propuesto para esto, que se divide en cuatro partes. Primero, del verso 1 al verso 8 ya hemos hablado y ya hemos cubierto esa parte. El texto nos va a referir directamente a Dios y su pueblo, y ya estudiamos todo eso al detalle. La segunda parte de la estructura va del verso 9 al verso 14 y nos hablará de la ciudad santa. Luego del verso 15 al verso 21 veremos la ornamentación de la ciudad. Y luego del verso 22 al verso 27 tenemos la luz de la ciudad, que sería la cuarta parte, ya la última. En este momento, mis hermanos, nos encontramos en esta segunda parte, la ciudad santa. Cubriremos del verso 9 al verso 14 para que lo tengan ahí pendiente. Ya nos hemos referido a la primera, así que quiero invitarles para que ustedes quizás puedan ver las enseñanzas en el canal. Muy bien, podemos decir de esta parte que en el mundo será inviolable. La comunión que habrá en los redimidos ahora será perfecta, no tendrá tacha, estará completa, perfeccionada y gloriosa, debido a la presencia consumada, gloriosa y eterna del Señor. Eso es algo que nosotros vamos a empezar a descubrir precisamente en estos textos de los cuales nos vamos a ocupar el día del verso 9 al verso 14 más bien. Hoy solo ocuparemos una partecita. Bueno, podemos decir, mis hermanos, en términos generales, que la estructura de la ciudad se basa en la visión que tuvo el profeta Ezequiel, y aquí estamos acudiendo nuevamente al Antiguo Testamento. Del capítulo 40 al verso 48 nosotros vamos a encontrar la visión de Ezequiel, donde vamos a encontrar precisamente este elemento de la ciudad. Allí se profetiza el modelo del templo de los últimos días y la disposición de la ciudad y la tierra que la rodea. Así que esta sección en la cual nos vamos a detener interpreta aún más el cumplimiento futuro de Ezequiel al derrumbar el templo, la ciudad, el jardín del Edén y la nueva creación en una nueva imagen del tiempo del fin que retrata la única realidad de la comunión de Dios con su pueblo. Hemos referido nosotros constantemente la importancia que nosotros tenemos de ir del Antiguo Testamento para que nos aclaren algunas figuras ahora que tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis. Resulta que allí Ezequiel identifica el templo, identifica la ciudad y la tierra como representantes de la misma entidad, aunque quizás no los fusiona de la misma manera. Así que él entiende que tanto la tierra como el templo, así como la ciudad, significan algo especial y aquí nos detenemos en ello. La morada eterna de Dios. Todo eso que nosotros encontramos allí está hablando de lo mismo. Y el hecho de que aquí se equipare a la novia con la ciudad
como ya nosotros vimos y como lo vamos a seguir viendo, muestra que no se está describiendo a una ciudad literal. Y nuevamente puede ser el momento para que haga referencia a ese elemento simbólico que nosotros encontramos en Apocalipsis, la forma como se escribe Apocalipsis para que nosotros entendamos. Así que recuerden, todo esto que les acabo de hablar nos demuestra que no estamos hablando de una ciudad literal, de una localización especial de una ciudad geográfica, ¿de acuerdo? Esta sección que nosotros vamos a empezar hoy aquí en el verso 9, en realidad se va a extender hasta el capítulo 22, verso 5. Y todo esto que nosotros vamos a tener es una recapitulación de todas estas figuras. Entonces significa que hasta el momento nosotros hemos estudiado la primera parte, del verso 1 al verso 8. Bueno, ahora lo que va a pasar de aquí en adelante es que vamos a tener una recapitulación de esto primero que hemos estudiado. Solamente que quizás se nos va a amplificar un poquito el cuadro y va a hablar de esto, de la comunión consumada de Dios con su pueblo y su seguridad consumada en la nueva creación. Así que nosotros ya hemos referido, por ejemplo, en el verso 2 a la novia, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esta novia del verso 2, hermano, se va a desarrollar en el verso 9, 10, 11 que encontramos aquí. Recuerden que en el verso 3 hablamos, por ejemplo, del tabernáculo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Bueno, esta misma figura se va a desarrollar del verso 22 al verso 24 más adelante. En el verso 6 encontramos, por ejemplo, el agua. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Eso dice el verso 6. Bueno, todas estas figuras, mis hermanos, se van a seguir desarrollando de aquí en adelante. Se va a hablar del destino de los pecadores, eso también se va a desarrollar. En fin, todo lo que nosotros, insisto, lo que hemos visto del verso 1 al verso 8 será recapitulado ahora en estos versos que nosotros vamos a tener hacia adelante, pero se nos va a abrir un poco más el panorama para que lo tengamos en cuenta. Tenemos nosotros entonces una referencia a la ciudad amada, una ciudad que está bajo ataque, como veremos ahorita en un rato, y sugiere que la ciudad descrita hasta terminar el capítulo, y como les digo, al inicio del capítulo 22, se revela, pero como en una forma oculta. Hay como solo una forma parcial a lo largo de la era de la iglesia como resultado de la obra redentora de Cristo. Así que el segmento aquí revela esa forma perfeccionada de la ciudad. La presencia gloriosa de Dios establece una comunidad, como lo dije, inviolable, completa de los redimidos y muestra con mucha claridad, primero, ese enfoque cíclico de Juan en la repetición de las referencias. Entonces, él va a insistir en mucho que sea en esa idea que nos ha hablado de la novia, la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén. El apóstol inspirado por el Espíritu del Señor va a ser muy insistente en repetir y repetir esas figuras. También Juan demuestra el contraste entre la gran prostituta y la esposa del Cordero. Vamos a ver todo eso. Y también de esa bestia blasfema y la ciudad santa.
Todo eso es lo que nosotros vamos a encontrar aquí. Así que nos vamos a detener sobre ello. Entonces, pues vamos. El verso 9 dice, vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces, como les decía, tenemos una recapitulación que va a comenzar aquí en los versos que nos vamos a detener esta noche, verso 9 y verso 10, donde se muestra a Juan la novia, la esposa del Cordero, la ciudad santa, Jerusalén, en fin, todos esos nombres se pueden referir a lo mismo. Y se habla de aquella como desciende del cielo de Dios. Ahora, estas frases son casi idénticas a las que nosotros encontramos en el verso 2. Otra vez, mire, el texto dice, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y mire lo que leímos en el verso 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Note que encontramos un lenguaje muy cercano en estas frases. Y aquí se puede repetir como un patrón de oír y luego ver. Y eso nosotros lo hemos observado en muchas partes de Apocalipsis, como al apóstol se le dice, ven, escucha. Entonces, mire los términos en que se habla, que habla este ángel a Juan. Dice, ven, te mostraré. Eso es casi muy repetido en el verso. Entonces, él escucha que verá a la novia. Ahora, en el verso 10, ve la ciudad santa y entonces él va a poder interpretar todo eso que él escucha. Y entonces aquí se expande un poquito el significado de la novia y la ciudad. Ahora, parece indicar estas palabras que Juan se refiere al mismo ángel que ya le había hablado antes. Note que él dice, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo. Este ángel ya habló con Juan. Nosotros ya hemos hablado de él y quiero que vayamos un par de hojitas atrás. Capítulo 17, verso 1 y verso 3. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo. Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y el verso 3 dice, entonces me llevó en el espíritu a un desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok, en el capítulo 17 el punto focal fue la gran prostituta o la Babilonia. Para algunos que ya han estado desde siempre, ya me han escuchado hablar mucho de esto. Para los hermanos que quizás están escuchando ahora, les invito a que pueda ver las otras enseñanzas de Apocalipsis o esa en particular. Y allá dijimos que esa Babilonia, que esa gran prostituta, recibió un juicio y recibió un castigo de Dios. Pero para este caso, ahora cuando el ángel viene a hablarle a Juan, resulta que este ángel ahora le está hablando es de la esposa del Cordero. Allá habló de la Babilonia. Aquí le dice, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Eso a tener en cuenta. Así que eso, ¿por qué a tenerlo en cuenta? Porque nos subraya el contraste entre estas dos mujeres. Por un lado, la ramera Babilonia, pero por otro lado tenemos la esposa del Cordero y las dos están siendo comunicadas por este mismo ángel. Y ese contraste, pues mis hermanos, es muy llamativo. Se describe con colores muy vivos. Este ángel, vestido de lino limpio, esplendoroso, con una eh, faja de oro alrededor del pecho, derramó la copa de la ira de Dios sobre Babilonia
la grande. Mire, en el capítulo 16, verso 19, nosotros vamos a encontrar esto. Capítulo 16, verso 19, dice así. Mm, La gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Pero en el capítulo 15, verso 6, mire también lo que se dice. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las siete plagas. Estaban vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ahora tiene el privilegio de revelar a Juan la gloria de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. O sea, por un lado este ángel aparece a Juan para traerle unas malas o para revelarle más bien el juicio, dejémoslo así. Pero por otro lado, también tiene el privilegio de revelarle a Juan cuál es la gloria de esa Nueva Jerusalén, de la ciudad santa. La conducta inmoral, la conducta infiel de Babilonia se contrasta entonces con la fidelidad que nosotros podemos ver aquí en la novia. Ahora, ambas ciudades, Babilonia y la Nueva Jerusalén, se dice de ellas que están adornadas con oro, piedras preciosas, perlas, y todos esos pequeños detalles llaman nuestra atención, ¿no? El adorno de la ramera representa las fuerzas económicas mundanas que en conveniencia con el Estado persiguen a los cristianos y los seducen para que ellos puedan comprometer su fe. Ya nosotros hemos hablado mucho en cuanto a esto. Ese adorno que tiene esta ramera es un adorno que seduce. Es un adorno que le da cierta apariencia y esa cierta apariencia la va a utilizar para sus propios fines. ¿M? Pero el adorno de la novia, aunque parece ser el mismo, sin embargo, representa todo lo contrario, porque sus obras son fieles, nos presenta una condición vindicada como resultado de todos esos actos poderosos de Dios, su adorno con piedras preciosas de los cimientos del templo, como describiremos. Luego muestra que Dios ha provisto su redención. O sea, que esa novia está adornada de una manera especial por Dios mismo, que refleja la gloria de toda una nueva creación, como ya hemos estado hablando de esto. Así que, aunque viene el ángel y trae la revelación de estas dos figuras, cada una son, más bien la una contrasta a la otra. El paralelismo de las dos representaciones sugiere que ese retrato de la novia en esta sección, insisto, es más simbólico que literal. Todo esto nos ayuda para que lleguemos a concluir eso. Eh, esa ramera representa una cultura humana, recordarán que hablamos de eso, que está en oposición a Dios totalmente. Entonces, por un lado tenemos una figura que va en contra de todo lo que sea Dios, mientras que la novia, insisto, no representa un lugar, una ciudad literal, sino la comunidad redimida, fiel a Dios, hermosamente vestida, hermosamente adornada para el Señor. Ahora, en eso que nosotros vimos anteriores, la gran prostituta que cabalga sobre la bestia personifica una ciudad malvada. Por eso se habla de Babilonia la Grande. Pero muy especialmente aquí la novia
es la esposa del Cordero, simbolizando a la ciudad santa. La prostituta no tiene esposo, la bestia y sus seguidores, por el contrario, la destruyen. No sé si se acordarán ustedes de eso. A ver, quiero que encontremos ese texto, Apocalipsis capítulo 17, verso 15 al 18. Mire lo que va a pasar. También el ángel me dijo, las aguas que viste donde se sientan las rameras son pueblos, multitudes, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Note esto, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. ¿Cuál? Que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Vea pues, eso es algo muy especial. Esa prostituta va a sufrir el juicio de parte del Señor. Pero como esposo, vemos que el Cordero satisface a su esposa con todo lo que ella necesita. Por un lado, es Dios el que trae juicio contra la ramera, pero por otro lado, Él honra con gran respeto, adorna con una vestimenta atractiva, con unos accesorios exquisitos a su novia, a la esposa. Así que a Juan se le pide que vaya con el ángel y él está dispuesto a mostrarle a esa novia, la esposa del Cordero. Quiero que volvamos al capítulo 21, Apocalipsis 21. Leamos nuevamente el texto. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llena de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Las palabras la novia, la esposa, es importante tenerlas en cuenta porque no debe interpretarse como si ya se hubieran celebrado las nupcias. Más bien, en lo que nosotros pudiéramos pensar cuando se hablan de estos términos, creo que en alguna escuela dominical hice referencia a ello, podemos pensar quizás más bien en un compromiso judío. Esto era algo muy utilizado en el primer siglo, ese compromiso que había entre un hombre y una mujer. La ceremonia del compromiso, ese compromiso que ellos tenían, equivalía a la misma boda, con el entendimiento de que la pareja pues no iba a tener relaciones íntimas durante el periodo que iba a estar entre el compromiso y la boda. Había un compromiso, había una boda, pero todo tenía ese mismo rango de solemnidad dentro de esa relación. Durante ese periodo intermedio se consideraba que la novia era la esposa de su futuro esposo. Mis hermanos, esto quiere decir que la iglesia es ya la esposa del Cordero, que si bien es una novia que en este momento está adornada, entonces la pregunta ¿es novia o es esposa? Sí, esto lo hablábamos en la escuela dominical. Pues es novia porque el Señor hoy se la está presentando a él, pero también es una esposa. Dentro de ese acto de compromiso podemos decir hoy que la iglesia es la novia y que es la esposa prometida del Cordero. Sí, todavía no se ha consumado la boda, está bien, pero es la esposa. Y las imágenes que se utilizan en este texto, también nosotros las encontramos que proceden del Antiguo Testamento. Entonces nosotros por allá debemos recordar al profeta Isaías. Y quiero que vayamos allá, si puede llegar, y si no, yo lo leo. Isaías 61, verso 10. Mire lo que va a decir la palabra. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Ah, vea pues, entonces resulta que
Estos términos de los cuales nos está hablando el apóstol aquí no son solamente que aparecieron acá, sino que han venido desarrollados desde hace mucho tiempo. Y aquí el profeta habla, pues entonces de esa pareja nupcial, ¿no? De ese novio que se adorna pues hasta la cabeza, la mujer que realza su aspecto con joyas divinamente, todo preparado. En fin, lo que el ángel le revela a Juan no es sencillamente una joven hermosa que se va a casar, sino la ciudad santa, la nueva Jerusalén, esa nueva Jerusalén que desciende del cielo, la Jerusalén que viene del cielo a la tierra, es esa iglesia del Señor Jesucristo, que ahora desciende en una visión que ha llegado en el momento justo, y el Señor ha preparado todo este tiempo para que eso ocurra, para que ese encuentro llegue a su consumación final. La belleza de esta iglesia no resultará quizás evidente hasta que el Señor retorne en gloria. Son imágenes de esa ciudad santa, de la esposa que ya he dicho que hemos mencionado antes y de la que hemos venido hablando, que llevan al pueblo de la Nueva Jerusalén y a su Señor a una relación inseparable, a esa relación al final consumada que será llamada esposo y esposa en esas bodas del Cordero que están pronto a celebrarse. Así que mire qué especial suenan todas estas palabras del apóstol Juan aquí. Quiero que una vez más la leamos y de una vez leamos el verso 10. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y Juan entonces es llevado en el espíritu, así como lo fue Ezequiel, como en el caso de Ezequiel, ese arrebatamiento repetido de Juan al reino del espíritu, pues nos subraya aún más su comisión y su autoridad profética. El accionar del Señor con sus profetas fue de una manera muy especial y por eso tenemos a Juan aquí de esta manera también. Y entonces el ángel transporta a Juan a una montaña grande, a una montaña alta, es lo que estamos leyendo, donde probablemente también se encuentra la nueva ciudad, el templo. Y la profecía del Antiguo Testamento, como en Ezequiel, entendía que esa Jerusalén venidera estaba situada en una montaña alta. Así que para nosotros es muy importante que el texto nos diga, entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, ¿sí? Para nosotros tiene como mucho sentido todo esto. Entonces miremos lo que pasa con Juan. Es evidente ese paralelismo, hermano, con lo que ya nosotros hemos visto, ya lo que ya les leí del capítulo 17. Permítame, se lo vuelvo a leer. Verso 3. Entonces me llevó en el espíritu a un desierto. Volvemos a lo mismo. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, podemos aquí notar la diferencia. Y nuevamente, en el capítulo 17 aparece el mismo ángel y muestra 2 figuras. Por un lado, la Babilonia, la ramera, pero otro lado, la Jerusalén, de la que ya hemos visto, hemos hablado. Ahora aparece otra. Resulta que allá el Espíritu condujo a Juan al desierto para ver a esa gran prostituta, a esa Babilonia. Pero ahora aquí vemos que es trasladado a una montaña alta para mostrarle la ciudad santa. Está hablando de Jerusalén, de esa Jerusalén que descendía del cielo.
Por un lado, entonces tenemos a la ciudad prostituta que se ve en el desierto, pero aquí vemos a la ciudad esposa desde una montaña. Todas esas figuras así conjugadas, hermano, nos van diciendo mucho de todo este asunto. La Nueva Jerusalén recibe un nombre muy especial, Santa, la ciudad santa. Permítame que vuelva al capítulo 21. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa. Eso significa que Dios ha apartado la ciudad, que Dios ha consagrado la ciudad como un lugar sin pecado. En otras palabras, se dice que es perfecta en todo su sentido. El privilegio de vivir para siempre en la presencia de Dios es el don gratuito que Dios mismo nos otorga. Es una ciudad santa, es una ciudad apartada especialmente para Él. En cierto momento de la historia humana, las personas, ustedes recordarán, que empezaron a construir la Torre de Babel. ¿Se acuerdan ustedes qué era lo que pasaba allí? Las personas querían alcanzar el cielo, ¿no? Pero lo que nosotros vemos allá en la historia es que Dios frustra sus esfuerzos. Ahora, por el contrario, aquí en este lugar, Dios toma la iniciativa de bajar la nueva Jerusalén a la tierra. Por un lado, hubo un momento en que el hombre quiso acercarse a Dios por sus propios medios y no lo logró. Dios mismo frustró sus planes. Pero ahora mire lo especial de esto, hermano, y es que Dios mismo es quien viene y se acerca al hombre. Es la ciudad de Dios que desciende a la tierra. No son seres humanos que deciden unir su ciudad al cielo. No, no es así. La vieja Jerusalén, esa que fue dominada por el pecado, ya no se podría llamar santa después de la muerte de Jesús. Pero la nueva Jerusalén está libre de pecado. Retoma el nombre de la ciudad santa. Como que hay un nuevo cosmos literal, pero el punto de la visión es enfocarse en esos santos exaltados como la característica central de este nuevo orden. Lo que, o más bien, para nosotros es muy importante volver y recordar la profecía del Antiguo Testamento, porque cuando nosotros estudiamos Ezequiel, hermano, lo que Ezequiel vio es lo que iba o lo que va a suceder en el futuro. De hecho, todavía lo ve Juan aquí en Apocalipsis como establecido para el futuro. Así que ambas visiones, con el profeta Ezequiel, con Juan, ambas visiones profetizan la misma realidad. Es el establecimiento definitivo, permanente de la presencia de Dios con su pueblo. Miren, mis hermanos, qué hermosa verdad con la que nosotros como creyentes podemos caminar. Esta es la gran riqueza de la cual nosotros debemos hacer memoria. El apóstol Pablo oraba por los hermanos en Éfeso y él decía, yo ruego para que sus ojos sean iluminados, para que sus ojos sean abiertos y ustedes puedan entender la gran riqueza que todos nosotros tenemos, todos aquellos que creemos en Cristo, tenemos. Yo creo que pues esta, mis hermanos, puede ser una oración que sigue vigente y que nosotros podemos hoy hacer por todos nosotros. Mis hermanos, si nosotros camináramos hoy con la realidad que entendemos que es un hecho, pero que todavía espera por su consumación final, mis hermanos, qué
con cuán gran gozo caminaríamos nosotros, con qué alegría nosotros pudiéramos ver la situación de este mundo, aún nuestra propia situación quizás actual. Qué gran bendición y qué gran provisión nosotros hoy tenemos en Cristo. Por un lado, podemos estar seguros, hermanos, que el Señor hoy está trabajando en aquella ciudad y que hoy a sus ojos la llama santa. Posicionalmente tenemos ese lugar. Somos llamados santos. Pero quizás aún queda algo por cumplirse. Quizás queda algo para el futuro y como no sé, quizás referíamos alguno de estos días a algo que se llama el ya, pero todavía no. El ya es que nosotros hoy tenemos una posición en Cristo, pero que espera por una consumación final. Hoy ya somos santos, pero algún día se completará esa obra perfecta para todos nosotros. Mis hermanos, hoy esto debería llenarnos de gran expectativa, de gran emoción. Y hoy necesitamos la obra del Espíritu del Señor por aquella que clamaba el apóstol Pablo, que nuestros ojos sean abiertos y que nosotros podamos entender esta gran riqueza y nosotros podamos caminar de acuerdo a esta gran riqueza. Quiero que una vez más podamos leer el verso 9 y el verso 10 de los cuales nos hemos ocupado hoy. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llena de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Vamos a parar aquí por hoy, dentro de 8 días seguro vamos a poder continuar. Mis hermanos, quiera el Señor que nuestra verdad hoy pueda traernos mucha fortaleza y mucha esperanza y que hoy nosotros confiadamente podamos vivir de esta manera con la que nosotros hemos sido adornados el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas grandes verdades que encontramos aquí. Rogamos para que tú nos bendigas. Rogamos, Señor, por aquella obra especial de tu Espíritu abriendo nuestros ojos para que nosotros podamos entender la profundidad de estas verdades, para que nosotros podamos acercarnos con alegría a ver esta gran belleza con la que tú mismo nos has adornado. Oh, mi Señor, gracias porque nosotros no somos como aquellos que vagan en el mundo sin fe y sin esperanza. Nosotros somos fortalecidos en ella. Aguardamos por aquel día, Señor, cuando nosotros como tu novia seamos levantados ahora sí, para una consumación eterna, final y completa. Mientras tanto, Señor, gracias por tu palabra. Mientras tanto, gracias. Ayúdanos a vivir confiadamente, Señor, en tus palabras, en tus promesas. Ayúdanos para que, así como decía el profeta, nosotros como justos podamos vivir de una manera digna del llamamiento con el que nosotros hemos sido traídos. Padre, a ti toda la gloria. Muchas gracias por esta noche y gracias por este tiempo. Amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias. Esperamos que este tiempo pues pueda ser un tiempo de gran edificación para nosotros. Les esperamos el fin de semana. Vamos a tener un fin de semana bastante movido. El día sábado tenemos reunión de damas, tenemos reunión de caballeros. El día domingo tenemos nuestro culto especial que hemos llamado el Día de la Familia. Vamos a tener un tiempo de compartir. Tenemos un pastor, predicador invitado que nos estará acompañando en la enseñanza. Vamos a compartir la cena del Señor. Vamos a tener el tiempo también para almorzar juntos, así que están todos cordialmente invitados. Si de todo lo que dije de pronto hubo algo en lo que se perdió y no sabe, pues puede escribirnos a nuestros números personales y ya le daremos toda la información. Mis hermanos, que tengan una feliz noche, bendiciones y gracias por acompañarnos en todo esto. Chao.